Como sabréis, hace escasos días se cumplió el 20º aniversario del atentado del 11S. Este atentado da pie a 1001 reflexiones y hoy os traigo una. Imaginad que un avión con 200 pasajeros es secuestrado por unos terroristas y se dispone a colisionar contra un edificio en el que hay 10.000 personas. El gobierno sabe perfectamente que esta colisión se va a producir y no hay tiempo suficiente para desalojar el edificio. ¿Estaría justificado que el gobierno abatiese el avión mientras sobrevuela el mar o el campo para que no colisionase contra el edificio? ¿Estaría justificado que el gobierno acabara con la vida de 200 personas para salvar la vida de 10.000? Esta pregunta, y menuda pregunta, admite dos enfoques, fundamentalmente. En primer lugar, admite un enfoque moral. ¿Es moral abatir un avión que transporta a cientos de personas para salvar la vida de miles de personas? Y en segundo lugar, admite un enfoque jurídico. ¿Es legal, no ya moral, sino legal, abatir un avión que transporta a cientos de personas para evitar que otras miles mueran? ¿La persona que hace esto debería o no debería ser condenada? Si os interesa el primer aspecto, el moral, os recomiendo que le echéis un vistazo a esta clase de Michael Sandel en Harvard, el aspecto moral del asesinato. Tal y como se indica en el propio vídeo, el objetivo de la clase es responder a la siguiente pregunta. Si tuvieras que elegir entre 1. Matar a una persona para salvar la vida de otras 5 y 2. No hacer nada aunque supieras que 5 personas morirían ante tus ojos si no hicieras nada, ¿qué harías? ¿Qué sería lo correcto? Y si os interesa el enfoque legal, pues quedaos que os cuento. Desde un punto de vista jurídico, ya os decía, se plantea esta pregunta. ¿Es legal abatir un avión que transporta a cientos de personas con el objetivo de tratar de evitar la muerte de miles de personas? ¿La persona que hace esto debería ser condenada porque ha terminado con la vida de cientos de personas? ¿O no debería ser condenada porque ha salvado la vida de miles de personas? Esta pregunta ha recibido básicamente 3 respuestas. Primero vamos a verlas de una forma muy resumida y después os voy a decir cuál es la respuesta a la que se ha adherido el derecho español. ¿Cómo se resuelve esto en España? Primera respuesta. La persona que abate el avión no debería ser condenada porque ni siquiera ha cometido un delito. Ni siquiera ha matado a nadie. ¿Cómo? El razonamiento vendría a ser el siguiente. Como los pasajeros iban a morir de todas formas, aunque abatas el avión, tú no has matado a estas personas. A estas personas las ha matado el terrorista y tú lo único que has hecho, si quieres, es adelantar el momento de su muerte, pero tú no las has matado. Pues no, tú sí que las has matado y la razón es evidente. Estas personas han muerto en el mismo instante en el que tú has decidido abatir el avión. Es decir, ha sido un comportamiento tuyo el que ha provocado su muerte. Y os pongo un ejemplo. Imaginad que encontráis a una persona moribunda en la calle y como va a morir de todas formas, lo que hacéis es pegarle un tiro y matarla. Por mucho que esta persona fuera a morir de todas formas, sois vosotros quienes la habéis matado. Entender que en estos casos ni siquiera se mata, nos dice Claude Roxin en su manual, entra en contradicción con el principio de que el derecho protege todo momento de vida humana y por ello ha de castigar en cualquier circunstancia como mínimo el acortamiento de la vida. Esta postura, como veis, es bastante floja. Es evidente que si tú abates un avión, tú estás matando a las personas que hay dentro. La duda, la pregunta realmente relevante y difícil de contestar es si esta muerte que tú provocas está justificada o no está justificada. Y aquí es donde discrepan las dos respuestas que nos quedan por ver. Vamos a verlas. Segunda respuesta. La persona que abate el avión no debería ser condenada porque aunque ha matado a 200 personas, de esto no cabe ninguna duda, lo ha hecho para salvar a otras 10.000. Ha matado, pero estas muertes están justificadas y por lo tanto no se le debe condenar. El artículo 20.5 del Código Penal nos dice lo siguiente. Están exentos de responsabilidad criminal el que en estado de necesidad para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber siempre que concurran los siguientes requisitos. Primero, que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar. Segundo, que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto. Y tercero, que el necesitado no tenga por su oficio o cargo obligación de sacrificarse. De modo que se aplicaría este artículo y se diría, es cierto, he matado a 200 personas, pero para evitar que muriesen estas 200 personas y otras 10.000 adicionales. He matado, es cierto, pero en estado de necesidad, de forma justificada, y por tanto no se me puede condenar. Y la tercera y última respuesta nos dice que quien derriba el avión tiene que ser condenado porque ha matado a 200 personas. Me da igual si lo ha hecho para salvar a 10.000 o a 20.000 o a 30.000. El Estado no puede arrogarse la facultad de decidir quién vive y quién muere.
El Estado no puede arrogarse la facultad de matar a sus propios ciudadanos, sea el caso que sea. Por tanto, has matado a personas, estas muertes no están justificadas, por tanto, tiene que haber condena. Existen 3 respuestas, pero solo puede quedar una. ¿Y cuál es la respuesta por la que ha optado nuestro derecho? ¿Cómo se resolvería esto en España? ¿Se puede abatir o no se puede abatir el avión? Pues sí, parece que sí. El artículo 16D de la Ley Orgánica 5/2005 de Defensa Nacional nos dice que las operaciones de las Fuerzas Armadas pueden consistir, entre otras cosas, en la respuesta militar contra agresiones que se realicen utilizando aeronaves con fines terroristas que pongan en peligro la vida de la población y sus intereses. Vale, se puede responder militarmente frente a aeronaves pilotadas por terroristas. Pero responder militarmente, ¿cómo? ¿De qué forma? ¿Incluso derribándolas? Este artículo tiene que complementarse con lo que se llama el procedimiento renegade en adelante. Una renegade, y cito textualmente al Ministerio de Defensa, es una aeronave civil en vuelo con comportamiento o características que la hagan sospechosa de poder ser utilizada como arma letal con fines terroristas. Y en caso de identificarse una renegade, si el ministro de Defensa, actualmente Margarita Robles, da la orden confirmada renegade, el ejército podrá y deberá derribarla. Esto es algo que podemos leer explícitamente en la página web del Ministerio de Defensa. El procedimiento instaurado para responder a estos casos establece, según el grado de certeza disponible sobre la amenaza que pueda representar la aeronave sospechosa, una serie de medidas de creciente severidad: identificación de la aeronave, interceptación, intervención y acometimiento, pudiendo llegar a su derribo en casos declarados como confirmado renegade. Por tanto, y volviendo a la pregunta que planteaba al principio del vídeo, si en España un avión pilotado por terroristas fuese a colisionar contra un edificio, el gobierno, como último recurso, podría abatir este avión. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Como suelo deciros, si os ha gustado podéis darle me gusta y comentar cualquier cosa. YouTube solamente visibiliza los vídeos que reciben muchos me gusta y muchos comentarios, si no, los oculta. Si queréis estar al tanto de futuros vídeos que pueda ir subiendo a mi canal, podéis suscribiros, la verdad es que no cuesta nada y yo os lo agradezco enormemente. Y si queréis colaborar económicamente con este canal y garantizar su continuidad, podéis hacerlo en Patreon y PayPal. Dicho esto, hasta la próxima.